Todavía no podemos encontrar el origen de la misteriosa señal que hemos estado recibiendo desde el 2018. Llega cada 22 minutos y nada puede explicar este fenómeno. Algunos científicos incluso creen que podría provenir de otra civilización que aún no conocemos. Esta extraña señal de radio no fue encontrada por un científico en una misión seria. De hecho, la descubrió un estudiante universitario realizando un proyecto para la facultad Tyrone O'Doherty. Un estudiante de la Universidad de Curtin en Australia estaba revisando datos antiguos del cielo austral. Buscaba cualquier extraña señal de radio que parpadease. Finalmente se topó con una del año 2018 que parecía emitir ondas de radio hacia la Tierra como el rayo de un faro. Emocionado por su hallazgo, Tyrone lo compartió con su mentora, la astrónoma de radio Natasha Hurley-Walker. Ella se sumergió en la investigación de esta señal, esperando un avance, pero luego de revisar diferentes datos de frecuencia, llegaron a un callejón sin salida. Entonces Natasha notó un patrón. La señal se repetía cada 18 minutos. Esto sí que era llamativo, pero justo cuando se estaban preparando para estudiarla más a fondo, ¡puf! La señal desapareció después de solo 3 meses, dejándolo sin nada. Sin rendirse, Natasha y su equipo volvieron a escanear los cielos, desesperados por una pista. Pasaron varios meses, pero no detectaron nada. Estaban listos para darse por vencidos y de repente apareció una nueva señal. Esa señal continuó parpadeando durante 5 minutos, luego desapareció y después volvió exactamente 22 minutos más tarde. La pregunta principal era si esa señal estaba relacionada con la de 18 minutos. Para descifrarlo, Natasha volvió a los antiguos datos de radio de esa zona. A medida que profundizaban, se dieron cuenta de que estaban relacionadas, y estas señales no son algo nuevo. Han estado enviándose hacia la Tierra durante 35 años. Ya en 1998, los telescopios indios y estadounidenses las habían detectado, pero quedaron enterradas bajo toneladas de otros datos. Esta fue una gran noticia para todos, porque significaba que ahora podrían calcular dónde estaba el origen misterioso de la señal. Después de hacer los cálculos, descubrieron que estaba increíblemente lejos, incluso a escala espacial, a 15.000 años luz de la Tierra. Ahora lo único que quedaba por descubrir era de qué provenía. Walker y su equipo comenzaron a compararla con todos los objetos conocidos que emiten radio. Sin embargo, su origen sigue siendo un misterio. Las señales continúan apareciendo cada 22 minutos en las pantallas y siempre se termina con un frustrante mensaje que dice «No hay coincidencia». Los científicos lo llamaron J183910. Algunos piensan que la señal podría provenir de seres extraterrestres. Quizás sea la señal que la búsqueda de la inteligencia extraterrestre ha estado esperando. Este proyecto viene trabajando desde hace más de 50 años, tratando de encontrar alguna evidencia de vida más allá de la Tierra. También escanean el cielo en busca de ondas de radio, pulsos láser y otras señales misteriosas. Por lo tanto, tal vez sea una forma en que los extraterrestres comunican su ubicación. Aunque esa idea podría sonar emocionante, debemos ser cautelosos antes de sacar conclusiones precipitadas. Primero, no tenemos pruebas sólidas al respecto, solo son especulaciones. Además, existen otras explicaciones más plausibles. Lo más probable es que provenga de un fenómeno natural y hay un par de teorías al respecto. La primera es la teoría del púlsar. Imagina una estrella enorme en el espacio, mucho más grande que el Sol. A veces, estas estrellas grandes terminan sus recorridos vitales con un fenómeno espectacular llamado supernova. Cuando esto sucede, el núcleo de la estrella colapsa y se vuelve súper compacto, como si estuvieras comprimiendo todo el material de esa estrella en un espacio diminuto. Ese núcleo diminuto y muy denso se llama estrella de neutrones. Algunas de estas estrellas de neutrones son muy especiales, las llamamos púlsares. Reciben su nombre porque emiten pulsos de energía, como un faro espacial. Estos púlsares tienen campos magnéticos increíblemente fuertes, mucho más poderosos que lo que encontrarías en la Tierra. Son como enormes imanes en el espacio. Debido a esto, emiten rayos de energía. También giran muy rápido.
por lo que parecen prenderse y apagarse a medida que giran. Ahora, la extraña señal que detectamos tiene algunas similitudes con los púlsares, pero no del todo. Los púlsares suelen tener una vida útil predecible y se hacen más lentos con el tiempo, deteniendo finalmente sus señales de radio. En contraste, nuestra señal misteriosa es bastante persistente y está parpadeando más allá de lo que se espera para los púlsares. Bueno, quizás no sea un pulsar típico, o ni siquiera un pulsar. También existe la teoría del magnetar. Un magnetar es otro tipo de estrella de neutrones. Son como versiones supercargadas de púlsares, con campos magnéticos aún más fuertes y periodos de pulsación un poco más largos. Quizás esto sea lo que causa la intensa persistencia de nuestra señal. Sin embargo, cuando graficamos los datos, nos dimos cuenta de que la señal tampoco coincidía con las vibraciones del magnetar. Los magnetares no solo emiten ondas de radio, sino también potentes rayos X debido a su gran energía, pero la señal que recibimos solo emitía ondas de radio. Entonces concluimos que no es un pulsar y tampoco un magnetar. El comportamiento de la señal es muy extraño y sugiere una fuente antinatural. Esto significa que puede haber algo en el universo que los científicos aún no conocen. Y existe un objeto espacial sobre el cual no sabemos mucho. La teoría final es la llamada enana pulsar. Una enana pulsar es como una estrella que parpadea con destellos de luz, similar a los púlsares, pero demora más tiempo en cada parpadeo. Por lo general, las enanas blancas son los restos de estrellas más pequeñas. No parpadean porque su campo magnético no es tan fuerte como el de los púlsares. Pero cuando una enana blanca es bastante pesada, casi de la masa de nuestro Sol, se vuelve súper densa y comienza a pulsar con un campo magnético fuerte, al igual que los púlsares. Tienen una peculiaridad interesante. Las enanas blancas están compuestas de electrones, no de neutrones como los púlsares. Cuando estos electrones cargados comienzan a danzar con el campo magnético, emiten destellos de luz periódicos, que ocurren cada 100 a 1000 segundos. Como recordarás, nuestra señal tiene un periodo de 22 minutos, es decir, 1320 segundos. Un poco más largo que los púlsares de enanas blancas habituales, pero está mucho más cerca de la verdad. Hasta ahora, esta parece ser la explicación más plausible, aunque esta teoría aún no está completamente confirmada. Esto solo demuestra cuánto hay en el universo que aún estamos descubriendo. Por ejemplo, las ráfagas rápidas de radio, otro tipo misterioso de señal que hemos estado detectando. Son como ráfagas rápidas e intensas de energía en forma de ondas de radio. Tienen una tonelada de energía y son tan potentes que a veces pueden ser más brillantes que galaxias enteras. Liberan tanta energía en unos pocos milisegundos como nuestro Sol en 3 días completos. Estas explosiones ocurren en todo el cielo con frecuencias enormes, aunque algunas han sido detectadas con frecuencias más bajas. Cada día captamos alrededor de 10.000 ráfagas en el cielo. Algunas de ellas se repiten, pero la mayoría suceden una vez y desaparecen para siempre. Desafortunadamente, la mayoría solo dura una fracción de segundo y para cuando su energía nos alcanza, es 1000 veces más débil que una señal de teléfono móvil desde la luna. Es por eso que, a pesar de su brillo, todavía hay mucho que no entendemos sobre ellas. Aún estamos tratando de averiguar qué causa estas ráfagas. Podían provenir de diferentes fuentes como los magnetares ya mencionados, estrellas en colisión o incluso galaxias fusionándose o enanas blancas. A medida que estas ráfagas viajan por el espacio, recogen información sobre los ambientes cósmicos por los que pasan, como las nubes de gas interestelares. Sin embargo, es muy poco probable que se trate de mensajes de seres extraterrestres. No solo porque hay miles de ellas todos los días cruzando el cielo, sino también porque sabemos que las fuentes de estas ráfagas deben ser increíblemente potentes. Nuestros vecinos tendrían que tener equipos más poderosos que galaxias enteras para producirlas. En definitiva, la conclusión es que, aunque todas estas señales son fascinantes, todavía hay mucho por aprender acerca de ellas.
Sonidos extraños e inusuales que surgen de la nada se están extendiendo por toda nuestra galaxia. Se repiten constantemente y es algo que nunca antes habíamos escuchado. Los científicos los descubrieron en 2020 y no se parecían en nada a ninguna de las otras firmas de energía que hubieran estudiado. Señales de radio potentes y brillantes que ocurren de vez en cuando, desapareciendo misteriosamente en un día. No encaja en el perfil de ningún cuerpo espacial que conozcamos. La señal es un poco irritante y desaparece sin aviso. Cuando los científicos intentaron hacer coincidir la señal con otros telescopios, desaparecía. Las estrellas de baja masa a veces se encienden con energía de radio, pero este no era el caso, ya que en su mayoría estas tienen contrapartes de rayos X. Las estrellas colapsadas muy densas como los púlsares y los magnetares tampoco son una opción. La respuesta más cercana a la que llegaron es una clase misteriosa de objetos que conocemos como la radiofuente del centro galáctico. Es una fuente de radio que se ilumina y desaparece rápidamente. Se descompone cerca del centro de nuestra galaxia y podría ayudarnos a desentrañar los misterios del universo. Si tuvieras un automóvil volador que pudiera ir a una velocidad de 95 km por hora, solo necesitarías 1 hora para llegar al espacio. La Luna está a un poco más de 400.000 kilómetros, que es aproximadamente 10 veces la circunferencia de nuestro planeta. Eso significa que un viaje a la Luna sería como dar la vuelta al mundo 10 veces seguidas, lo que llevaría menos de 6 meses. Un viaje a Plutón llevaría más de 800 años. Próxima B es el vecino parecido a la Tierra más cercano que tenemos. Es un pequeño mundo rocoso que orbita a la vecina estelar más cercana de nuestro Sol. Orbita la zona habitable de la estrella, un área que está lo suficientemente lejos de la estrella como para tener condiciones moderadas, ni demasiado frío ni demasiado calor para que exista agua líquida, al menos hipotéticamente. Si intentaras viajar a Próxima B a una velocidad de 40.200 km por hora, que es la velocidad de los cohetes lunares Apolo, te llevaría más de 112.000 años llegar. Es posible que no puedas respirar allí. Nadie sabe si Próxima B tiene atmósfera. Los seres humanos exploran el universo todo el tiempo, pero solo podemos ver alrededor del 5% de la materia. Y Albert Einstein fue el primero en darse cuenta de que el espacio vacío no está realmente vacío. Todo lo que no podemos ver, en realidad está compuesto por materia invisible, también conocida como materia oscura, combinada con algo llamado energía oscura. Si intentaras verter agua en el espacio, por supuesto fuera de una nave espacial, se evaporaría o herviría inmediatamente. Eso ocurre porque no hay aire ni presión de aire en el espacio. Y a medida que baja la presión del aire, la temperatura a la que normalmente necesitaría hervir el agua también disminuye. Teniendo esto en cuenta, el agua hierve mucho más rápido en la cima de una montaña que, por ejemplo, al nivel del mar. No hay presión de aire en el espacio, por lo que el agua podría hervir a una temperatura muy baja. Los científicos creen que hay al menos un par de miles de millones de galaxias allá afuera. No sabemos el número real y probablemente nunca lo sabremos, pero intentaron calcularlo contando cuántas galaxias podemos ver en un área bastante pequeña y restringida del cielo. Puede parecer como si el universo estuviera lleno de estrellas y un par de planetas aquí y allá, pero nuestra galaxia tiene al menos 100.000 millones de planetas. Si llenas un globo con helio y lo sueltas, notarás que flota muy alto. Subirá a la atmósfera, pero no llegará al espacio exterior. Cuanto más alto asciende, más denso se vuelve el aire en nuestra atmósfera. Tu globo se elevará hasta el punto en que la atmósfera que lo rodea tenga el mismo peso que el helio que contiene. Esto sucederá aproximadamente a una altura de 32 kilómetros sobre la superficie. Entonces, esto es lo más lejos que puede elevarse un globo de helio. Realmente no sabemos qué tan grande es el universo. No podemos ver sus bordes, ni sabemos siquiera si tiene un borde. Usamos tecnología para ver a una distancia de alrededor de 14.000 millones de años luz de nuestro planeta. Esto significa que podemos ver alrededor de 28.000 millones de años luz de diámetro, de ancho, comenzando con la capa más externa de nuestra atmósfera que termina a unos 960 kilómetros sobre la superficie del planeta. Aunque el tamaño del universo cambia constantemente y se hace más grande con el tiempo. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, por lo que la mayoría de la gente piensa que también es el más caliente. Aún así, Venus es el más caliente. Es el segundo planeta desde nuestra estrella central,
a unos 48 millones de kilómetros más lejos del Sol que Mercurio. Y Mercurio no tiene atmósfera, que es como una especie de manta térmica que ayuda a mantener el calor proveniente del Sol. Venus tiene una atmósfera inesperadamente espesa, cerca de 100 veces más espesa que la que tenemos nosotros. Su atmósfera no deja salir el calor, lo mantiene dentro y hace que Venus sea cada vez más caliente. Además, se compone principalmente de dióxido de carbono, que deja entrar libremente la energía solar, pero es menos laxo para dejar salir la radiación de longitud de onda larga que emite la superficie caliente. La temperatura promedio es de cerca de 468 grados Celsius, que es lo suficientemente caliente como para derretir estaño. La temperatura máxima en su vecino, Mercurio, es de 427 grados Celsius. En tal vez 2.000 millones de años o más, hará demasiado calor para que exista vida en nuestro precioso planeta. A medida que pasen esos cientos de millones de años, nuestro Sol seguirá calentándose y brillando más. Eventualmente las temperaturas serán tan altas que nuestros hermosos océanos desaparecerán. Dado que producen el 70% del oxígeno que necesitamos para sobrevivir, no habrá vida sin ellos. Todo esto significa que nuestro planeta simplemente se convertirá en un vasto desierto, similar a como lo es Marte hoy día. Plutón, un objeto muy distante que solía ser un planeta, ahora es considerado planeta enano. En realidad tiene un diámetro más pequeño que todo Estados Unidos. La mayor distancia allí es desde Maine hasta el norte de California, y es aproximadamente 4.700 kilómetros, mientras que Plutón tiene solo 2.371 kilómetros de ancho. Plutón está muy lejos, pero el borde de nuestro sistema solar está 1000 veces más lejos que este planeta enano. Pero los astrónomos encontraron muchos objetos espaciales orbitando nuestro Sol mucho más lejos que Plutón, como el cinturón de Kuiper y objetos transneptunianos. Además, hay una nube de cometas llamada nube de Oort, que se aleja medio año de Plutón, también 1000 veces más lejos. Una estrella de neutrones es realmente pesada. Solo una cucharadita llena de ella pesaría 6.000 millones de toneladas. Las estrellas de neutrones son algo que queda de estrellas enormes a las que se les agota el combustible. La estrella que se desvanece explota y su núcleo se desmorona, pero, debido a la gravedad, forma una estrella de neutrones extremadamente densa. Por lo general, estas estrellas tienen una masa de hasta 3 soles, pero el radio es de cerca de 9,65 kilómetros y es una de las cosas más densas de nuestro universo, al menos del que conocemos. El universo tiene un color, y en promedio es un tipo de beige, o, como lo llaman, late cósmico. Y también tiene su propio olor, que se parece al de un bistec quemado o al metal caliente, al menos eso han dicho los astronautas que han flotado en el espacio. Si quieres construir un traje espacial, prepárate para trabajar muy duro. Se necesitan 5.000 horas para hacerlo y costará $1.000.000. Uno realmente bueno tendrá 11 capas de material y pesará cerca de 50 kilogramos. Y debe ser cómodo. Necesitarás más espacio allí porque creces hasta 5 centímetros cuando estás en el espacio. Cuando estás flotando en el espacio, la gravedad de la Tierra no te afecta. Es por eso que las vértebras de tu columna vertebral podrían expandirse y relajarse un poco, lo que significa que serás quizás un 3% más alto. Si mides alrededor de 1.80 metros, serían aproximadamente 5 centímetros adicionales. No te preocupes, no es permanente. Tan pronto como bajes a la Tierra, volverás a tu tamaño normal en un par de meses. Y el espacio no es la mejor opción si quieres tener una conversación con tu amigo, porque allá arriba, el sonido no viaja. Las moléculas están tan separadas que las vibraciones del sonido no pueden alcanzarlas, lo que significa que no pueden vibrar, por lo que no podemos escucharlas. Las películas no son precisas con esto. Nadie podría oírte gritar en el espacio. Y vivimos un poco dentro de nuestro Sol. El Sol no es solo una gran bola de luz caliente, ubicada a 150 millones de kilómetros de distancia de nosotros. Su atmósfera exterior es mucho más grande. Se extiende mucho más allá de la superficie que podemos ver. La órbita de nuestro planeta está en su tenue atmósfera. La evidencia de esto se ve cuando las ráfagas de viento solar generan la aurora boreal y austral. Eso significa que, de alguna manera, vivimos dentro del Sol. No solo nosotros, también otros planetas, incluido el lejano Neptuno. La heliosfera, que es lo que llamamos la atmósfera solar exterior, se extiende a unos 16.000 millones de kilómetros. Los días oscuros son fenómenos naturales misteriosos que han ocurrido solo unas pocas veces en la historia de la humanidad. Podríamos pensar que se debieron a los eclipses o solo a algunos eventos climáticos, pero en realidad
son muy espeluznantes y no tenemos idea de por qué suceden. Entonces, ¿qué son estos días oscuros y qué tienen de extraño? Intentemos averiguarlo. El sol está apagado, ¿qué vamos a hacer? Eso fue lo que los habitantes de Yamal, Siberia, les preguntaron a los meteorólogos el 18 de septiembre de 1938. Por la mañana, en lugar de ir a trabajar, todos se reunieron en la estación meteorológica. Estaban esperando respuestas, todo porque ese día observaron algo inexplicable, un eclipse al que luego apodaron el Día Negro. Y ni los astrónomos ni los meteorólogos pueden explicar lo que sucedió entonces. Así es como uno de ellos describió este evento. A las 8:30 am notamos una disminución en la luz. Al mismo tiempo, el color de las nubes comenzó a adquirir un tono marrón amarillento, a veces marrón rojizo. A las 9 am, la iluminación había cambiado drásticamente. Era como si estuvieras mirando el mundo a través de un filtro de luz oscura. Los tonos marrones de las nubes se intensificaron. A las 10:30 am, el cielo y la tierra no diferían entre sí en la iluminación y color. Todo parecía homogéneo, negro y absolutamente desprovisto de luz. Bastante espeluznante, ¿verdad? Y eso no es todo. La ciudad también se sumió en un completo silencio de radio. Los meteorólogos ni siquiera pudieron contactar a las autoridades y los residentes locales no pudieron sintonizar ninguna estación de radio. Todos estaban en la oscuridad, tanto literal como figurativamente. Los meteorólogos decidieron lanzar varias bengalas que se elevaron en el aire hacia las pesadas nubes oscuras que se cernían sobre la ciudad. Y desaparecieron. Las nubes eran tan densas que las llamaradas eran completamente invisibles. Al mismo tiempo, el clima estaba perfectamente bien. Todo estaba en silencio y este silencio negro duró alrededor de 1 hora. Después de eso, el día negro terminó tan inesperadamente como había comenzado. Lo que fue aún más desconcertante era que esas extrañas nubes literalmente no dejaron rastro. Ni lluvia, ni polvo, nada. Después de ese evento, los investigadores descubrieron que el Día Negro había abarcado unos 200 a 250 kilómetros a la redonda. También supieron que la banda oscura se movía de oeste a este. Después de pasar por la parte sur de la península de Yamal, avanzó durante un tiempo y luego desapareció por completo. Yamal no es el único lugar donde ocurrió este fenómeno. De hecho, eclipses similares han estado ocurriendo en diferentes partes de la Tierra durante muchos años. Por ejemplo, en Nueva Inglaterra. El 19 de mayo de 1780, la gente allí fue testigo de un evento que más tarde se denominó Día Oscuro de Nueva Inglaterra. Pero no duró un solo día, sino varios. Unos días antes de este evento, el cielo se volvió amarillo, y el 19 de mayo, a plena luz del día, de repente se volvió negro. Esto es lo que uno de los testigos, Joseph Plum Martin, dijo más tarde a la prensa. Estaba muy oscuro. La gente tenía que encender velas en sus casas para llevar a cabo sus actividades habituales. El día era tan inusualmente oscuro como la noche. El olor a hollín reinaba en el aire. Los ríos cercanos estaban cubiertos con una fina capa de ceniza. Cuando llegó la verdadera noche, la gente notó a través de las nubes que la luna se había vuelto de color rojo oscuro. Solo un par de días después, la gente finalmente pudo ver las estrellas a través del velo de nubes, y luego de repente todo volvió a la normalidad. Nadie tenía idea de lo que había sucedido. 22 años después, el 2 de junio de 1802, una goleta llamada El Dorado surcó el Océano Pacífico. De repente fue alcanzada por la oscuridad total. No hubo tormenta y el océano estaba completamente en calma, pero todo el cielo estaba cubierto de nubes negras. Estas nubes se disiparon después de media hora y no dejaron rastro. Y de nuevo, 74 años después, una de las olas oscuras ocurrió en Wisconsin el 19 de marzo de 1886. Eran las 3 p.m. y esta vez la ola fue muy corta. Duró solo de 5 a 10 minutos. Una noche repentina cayó sobre la ciudad. Los caballos asustados relinchaban y la gente aterrorizada corría de un lado a otro, tratando de encontrar un lugar para esconderse.
Cuando todo se calmó, los periódicos locales informaron que la ola pasó de oeste a este. No hubo eclipse solar, ni vientos ni huracanes, nada que pudiera provocar la oscuridad sobre la ciudad. Y finalmente, una vez más, sucedió el 2 de diciembre de 1904 en Memphis. O más bien, eso es lo que afirman los rumores, ya que casi no hay evidencia científica de este evento. Era un amanecer claro y frío sobre Bluff City. La gente estaba haciendo sus tareas habituales de los viernes por la mañana, entonces alrededor de las 9 horas, sin previo aviso, el sol desapareció repentinamente del cielo. Solo tomó un minuto para que el brillante día soleado se convirtiera en oscuridad total. La gente interrumpió su trabajo y los niños en las escuelas estaban completamente aterrorizados. Todos comenzaron a encender lámparas de gas y aceite, y como en casos anteriores, el clima estaba perfectamente tranquilo. Duró alrededor de media hora y luego terminó de repente. Un poco más tarde, tras el misterioso eclipse, una feroz tormenta azotó la ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Todos estos casos extraños seguramente se pueden explicar científicamente, ¿verdad? Bueno, en realidad, los científicos no tienen una respuesta definitiva. Todos estos eventos son muy similares, pero no tenemos una sola explicación que pueda abarcarlos todos. Echemos un vistazo a algunas teorías. El primer pensamiento que me viene a la mente probablemente sea un eclipse parcial o total. Pero no, este no es el caso. No hubo eclipses en esos días. E incluso si consideramos esta teoría, antes de cualquier eclipse, el cielo se oscurece gradualmente. Los eclipses duran solo un par de minutos, ciertamente no unas horas o incluso días. Además, a diferencia de los eclipses, estos eventos fueron locales en ciudades específicas. Bueno, tal vez sea algún otro evento astronómico. Algunos científicos creían que durante el evento de Yamal, una banda de polvo cósmico tocó la Tierra, pero más tarde descubrieron que ningún cuerpo astronómico se había acercado al planeta ese día. Muy bien, ¿alguna otra idea? Los incendios forestales podrían ser la razón. Cuando una gran área de bosque se está quemando al mismo tiempo, una columna de aire puede elevarse a grandes alturas como de 4 a 6 kilómetros. Estos flujos de aire transportan cenizas y otras cosas quemadas a diferentes lugares. Y dado que todas estas cosas están tan altas en el cielo, simplemente se congelan allí y se convierten en algo parecido a nubes negras. Ese fue probablemente el caso de Nueva Inglaterra. En ese momento estalló una ola de incendios forestales en Canadá. Podrían extenderse fácilmente al norte de los Estados Unidos. Además, basta con mirar esta descripción: cielo amarillento, olor a hollín, cenizas en el agua. Todo suena lógico, pero esta teoría de los incendios solo funciona para el evento en Nueva Inglaterra. ¿Qué pasa con los otros casos? ¿Dónde encontrarías un incendio forestal en medio del Océano Pacífico, por ejemplo? Muy bien, sigamos. Los científicos trataron de explicar la historia de Memphis diciendo que podría tratarse de un huracán, pero la nube negra había tapado la ciudad antes de la tormenta, no durante ni después. Y no era una especie de nube de tormenta típica, era oscuridad nocturna en toda regla. Entonces, ¿qué pasó realmente? Ahora los meteorólogos llaman a este fenómeno una disminución local de la transparencia de la atmósfera. A diferencia de los eclipses solares, esta oscuridad es más densa. También cubre solo una área pequeña. La transparencia de la atmósfera es su capacidad para dejar pasar la radiación y la luz. Es básicamente que también puedo ver objetos distantes. Todo puede volverse oscuro y borroso, por ejemplo, debido al polvo en el aire, erupciones volcánicas, nieblas, etc. Entonces, según esta teoría, los días oscuros son solo una caída extrema en la transparencia de la atmósfera, pero sigue siendo extraño. Si ese es el caso, ¿no debería haber estado todo cubierto con una espesa niebla o algo así? Sí, estaba muy oscuro, pero cuando la gente encendía las lámparas, la visibilidad era bastante buena. Nada bloqueaba la vista excepto las nubes negras que cubrían el sol. En otras palabras, este fenómeno es muy difícil de explicar. Hasta donde sabemos, ha sucedido solo 5 o 6 veces en la historia de la humanidad. Si hubo otros casos, no fueron documentados. Este fenómeno es imposible de predecir y nadie sabe cómo funciona, ni tampoco dónde y cuándo sucederá la próxima vez.
Y aunque hay muchas hipótesis, ninguna de ellas se puede verificar. Tal vez si estos eventos vuelven a ocurrir en el futuro, podremos estudiarlos mejor. Pero desafortunadamente, por el momento, los días oscuros siguen siendo misterio. ¿Tienes alguna teoría o idea sobre esto? Si es así, escríbelas en los comentarios. Miles de naves espaciales extrañas llegan a la atmósfera terrestre. Descienden a nuestro planeta y sobrevuelan las ciudades, mientras las personas se sumergen en el caos. De pronto, la puerta de la nave más grande se abre y una extraña criatura sale. Intenta copiar nuestro idioma y dice que proviene de una estrella distante, Próxima Centauri. Algo como esto podría suceder, ya que los científicos han detectado una extraña onda de radio que proviene de esa estrella. Próxima Centauri es la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Se encuentra a solo 4,2 años luz. Eso significa que un rayo de luz proveniente de ella alcanza la Tierra en 4,2 años, lo que equivale a 270,000 veces la distancia de la Tierra al Sol. La estrella en sí es demasiado pálida como para que podamos verla sin ayuda en medio del cielo nocturno. Pero su sistema esconde un pequeño secreto. Volemos allí y miremos de cerca. Aquí está la enana roja. Es 7 veces más pequeña que nuestro Sol y 8 veces más liviana. También es 1,5 veces más grande que Júpiter y casi 150 veces más pesada. Pero lo que buscamos se encuentra un poco más lejos. Este es Próxima Centauri b, un planeta similar a la Tierra. Es solo un 10% más grande que el nuestro y se encuentra en la zona de habitabilidad de la estrella. Se trata de la distancia perfecta, ni demasiado lejos ni demasiado cerca. Así que la temperatura no es muy alta ni muy baja. Y el agua, si es que existe, estaría en estado líquido, por lo que la vida podría sobrevivir y evolucionar. Puede que hasta se haya desarrollado lo suficiente como para enviarnos la señal que recibimos. Una señal de radio es básicamente ondas. Tienen una frecuencia y longitud específicas, y siempre podemos distinguir una onda artificial de una generada naturalmente. La señal que captamos de Próxima Centauri b tenía una frecuencia de 982 MHz. La radio normal que escuchamos en la cocina o en el auto capta señales de unos 100 MHz. Por eso los científicos han concluido que la señal ha sido creada artificialmente. Podría tratarse de un medio de comunicación entre los mundos desarrollados. Si ese realmente fue el mensaje de una civilización del espacio exterior, tendríamos que ser capaces de decodificarlo. Para eso, cualquier civilización debe usar el método más simple de cifrado. Por ejemplo, la Tierra ya ha enviado ondas de radio al espacio, conocidas como el mensaje de Arecibo. Está compuesto por 1679 bits y conforma un rectángulo de 23 por 73 cuadrados con información sobre nuestra civilización codificada con un sistema binario. En la parte superior del rectángulo se encuentra el sistema numérico que utilizamos marcado en blanco. Esta cosa violeta es la clave para leer la siguiente parte del mensaje. Los números atómicos de elementos como el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo están codificados en ella. Estos son los elementos esenciales para el inicio de la vida. Si los que reciben la señal pueden descifrar los números y la clave, podrán leer la siguiente parte del mensaje. Estas cosas verdes son los bloques con los que se construyen las cadenas de nuestro ADN, y más abajo encontramos las mismísimas cadenas de ADN. El rectángulo blanco indica la cantidad de pares de estos bloques, y las espirales azules muestran la forma del ADN. Después vemos a la silueta humana. El objeto azul y blanco a su izquierda es un número codificado con nuestra altura promedio. El humano fue dibujado en el extremo de la hélice de ADN para que la civilización extraterrestre pueda entender cómo nos vemos. Y el rectángulo blanco a la derecha de esta silueta es el número de habitantes de la Tierra al momento de la emisión del mensaje. 4.200 millones en 1974, casi la mitad de la población actual. La parte que sigue es un dibujo de nuestro sistema solar. El cuadrado grande y amarillo es el Sol. Después vienen todos los planetas de nuestro sistema solar, incluyendo a Plutón. En aquel entonces aún se le consideraba un planeta. La Tierra se encuentra un poco más arriba para que la civilización pueda entender de dónde proviene el mensaje. Y el último dibujo es el observatorio desde el que se envió el mensaje al espacio. En este momento la señal se dirige hacia el cúmulo estelar M13 a 25.000 años luz de la Tierra. Tardará unos 25.000 años en llegar y necesitaremos otros 25.000 años para obtener una respuesta. Si es que realmente hay alguien al otro lado que pueda recibir la señal. Si la señal de Próxima Centauri también es un mensaje, tendremos que decodificarla. Encendamos nuestra supercomputadora y esperemos el resultado. Pero esta no es la primera señal misteriosa que hemos recibido en la Tierra. Los científicos registraron la extraña señal WOW en 1977. Supusieron que provenía de la constelación de Sagitario. El telescopio registró la señal desconocida durante unos impresionantes 72 segundos.
Más tarde, un científico que observó la impresión de la señal concluyó que era artificial. Escribió "wow" en el papel a modo de reacción. Las observaciones y estudios subsiguientes no pudieron volver a captar la señal. Algunas teorías afirman que provino de una nave espacial que pasaba por la zona. Como se alejó, no lograron detectarla una segunda vez. Pero lo más probable es que esta señal haya sido creada en la Tierra. Se dirigió hacia arriba, pero se reflejó en un objeto a gran altura, como un avión, un satélite o escombros espaciales, que orbitaba en torno a nuestro planeta. Más tarde, la señal fue detectada por un telescopio. Como había sido creada por humanos, todas sus características, como su longitud de onda y su frecuencia, podrían haber confundido a los científicos. En 2017, investigadores registraron una fulguración solar en Próxima Centauri. Su brillo aumentó 1000 veces en solo 10 segundos. Antes de eso, hubo otra fulguración más débil, pero que duró unos 2 minutos. Como consecuencia, Próxima Centauri emitió unas enormes cantidades de radiación. Por más que hubiera vida en el planeta que acompaña a la estrella, estas fulguraciones probablemente la habrían destruido. Los vientos estelares habrían barrido la atmósfera del planeta y arrasado con la vida. En promedio, el planeta Próxima Centauri b tiene 60 veces más radiación de alta energía y 400 veces más radiación de rayos X que la Tierra. Los científicos concluyeron que la probabilidad de vida allí es de 1 en 100 millones. Y si bien aún no sabemos con certeza si la señal fue natural o artificial, la idea de varias naves espaciales visitando la Tierra es probablemente imposible. Nuestro único medio para buscar civilizaciones en el espacio exterior son las ondas de radio. Son como un ruido fuerte que se aleja de nuestro planeta en diferentes direcciones a la velocidad de la luz. El problema principal son las enormes distancias. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un diámetro de 100.000 años luz. Imagina que hubiera vida en el otro extremo. Si enviáramos una onda de radio, tardaría 100.000 años en llegar hasta ellos y no recibiríamos una respuesta por otros 100.000 años. Lo mismo sucede con alguien que quisiera contactarnos. Aprendimos a crear y a recibir señales de radio en el siglo XIX. Si una civilización estuviera desarrollándose al mismo tiempo que nosotros en algún lugar de la Vía Láctea y acabara de inventar la radio, no recibiríamos su señal durante varios milenios. Además, los sonidos de radio de nuestro planeta están comenzando a desaparecer. Usamos Bluetooth, fibras ópticas y televisión por cable. En unos 100 años, ya no seremos visibles para otros planetas. O peor, ¿qué pasaría si hubiera habido una civilización en algún lugar del espacio exterior enviando señales? Tal vez esas señales alcanzaron nuestro planeta, pero aún no teníamos la tecnología para detectarlas. El mundo que las enviaba evolucionó y su señal se interrumpió. Podríamos haber captado los restos de las ondas de radio que viajaban por el universo, pero instalamos las antenas demasiado tarde. Hay unos 2 billones de galaxias en el universo. Cada una contiene miles de millones y billones de estrellas similares al Sol. Tal vez exista un planeta cerca de una de ellas que se parezca al nuestro. La vida podría estar floreciendo allí, y al igual que nosotros, esta civilización extraterrestre podría estar mirando a través de telescopios con la esperanza de captar una onda de radio de un planeta desconocido. Oye, despierta, rápido, escucha eso. Es una señal FM de 5 segundos procedente de una de las lunas de Júpiter. Buscas a tientas tu teléfono e informas a tus colegas. Se asustan con la noticia y corren al laboratorio. Llevas años trabajando con la sonda Juno, que explora Júpiter. Pero esta es la primera vez que presencias algo tan inusual. Ganímedes es la luna más grande de Júpiter y de nuestro sistema solar. Si este cuerpo espacial no orbitara a su alrededor, sería clasificado como un planeta. Es incluso más grande que Mercurio y Plutón. Lo que hace que este satélite destaque entre los demás es el hecho de que tiene su propio campo magnético. La Luna nació hace unos 4.500 millones de años. Esto significa que es tan antigua como el propio Júpiter. Este cuerpo espacial del tamaño de un planeta tarda 7 días terrestres en orbitar el suyo. Todos se reúnen en el laboratorio, esperando con impaciencia que pongas la grabación de la señal procedente del espacio. Tus colegas se ponen a jugar, intentando averiguar cuál es el origen de este misterioso sonido. Cerca del 40% de la superficie de Ganímedes es oscura, con cráteres dispersos, y el 60% es de color claro. Hay formaciones que probablemente fueron causadas por la actividad tectónica o la liberación de agua debajo de la superficie. Los científicos lograron descubrir una fina capa de oxígeno atrapada en la atmósfera lunar. Las temperaturas ahí son súper bajas, entre menos 10 grados Celsius y menos 30 grados Celsius. No hay mucha información sobre cómo se comporta el satélite o qué elementos químicos se esconden en su interior. Algunos de tus colegas intentan crear las mismas condiciones que existían cuando se transmitía el sonido. Durante horas se sientan a esperar, pero nada.
Quizá fue una casualidad. Llegan al sistema de control y activan la nave espacial Juno. El objetivo principal de esta misión es observar la gravedad de Júpiter, los campos magnéticos, la atmósfera y la evolución del planeta. Por cierto, también hay pruebas de que la luna más grande de Júpiter también está evolucionando. Dado que tiene un campo magnético que la rodea, las auroras aparecen todo el tiempo. Son gases brillantes que rodean los polos norte y sur del satélite. Si existiera vida en un lugar así, probablemente estaría en el fondo del océano extremadamente salado de Ganímedes. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que el Sol era un componente crucial para poner en marcha la vida, pero ahora sabemos que hay organismos que habitan en el fondo de los océanos. Esos se las arreglan muy bien sin la luz de la estrella. Los océanos de nuestro planeta están repletos de algunas de las criaturas más extrañas de todas las formas y tamaños. Los lirios de mar viven a unos 3.000 metros de profundidad. Se llaman así porque parecen flores, pero no son plantas, sino animales. No te dejes engañar por sus tallos y hojas. Son partes del cuerpo equipadas con terminaciones nerviosas para detectar la comida a su alrededor. Los tiburones duendes son probablemente algunos de los tiburones de aspecto más extraño que viven en el fondo del océano. Pueden llegar a medir hasta 3,5 metros de largo y tienen un hocico muy inusual. Ahora, mira los lofiformes. Tienen un punto bioluminiscente en la cabeza para atraer a sus presas y orientarse en el oscuro fondo del océano. Es una linterna natural que nunca necesita baterías nuevas. Sin embargo, solo las hembras tienen estas luces. El cabeza gorda es otro animal extraño que vive en el fondo. Habita en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, a 2.700 metros por debajo de la superficie. Bueno, aunque le pediste a todo el mundo que mantuviera la confidencialidad de la noticia, de alguna manera se filtra a los medios de comunicación y se convierte en un nuevo trending topic. Recibes una llamada de una agencia de noticias. Dicen que quieren entrevistarte sobre este avance que puede demostrar que existe vida en el espacio exterior. Al día siguiente te diriges a la emisora de noticias para hablar de tu descubrimiento. Tienes a toda una audiencia en el estudio observando cada uno de tus movimientos mientras te acercas a tomar un vaso de agua. El equipo se apresura a hacer algunas comprobaciones de última hora antes de que salgas en directo. El maquillador te da los últimos retoques. El técnico de sonido te pide que pruebes el micrófono una vez más. Varios productores están sentados en los asientos delanteros. Las luces brillantes inundan el estudio. Comienza la cuenta regresiva. 3, 2, 1 y... El conductor te presenta y te pide que expliques qué es lo que escuchaste. Les hablas de la sonda espacial Juno que orbita alrededor de Júpiter. Tras un par de preguntas, el presentador saca finalmente la más temida. ¿Podría el misterioso sonido provenir de otra civilización? Todos se inclinan esperando tu respuesta. Te quedas helado, sin saber qué decir. Aunque la presión aplastante en el fondo del océano es 1000 veces más fuerte que a nivel del mar, la vida sigue existiendo ahí. Las algas, consideradas un manjar en el mundo oceánico, están fuera del menú para las criaturas de las profundidades debido a la falta de luz solar. Muchos de estos habitantes del fondo tienen que comer las sobras. Estas se hunden desde las capas superiores del océano. Las temperaturas de congelación y la inmensa presión han alterado las células de estas criaturas. Esto las ha vuelto más resistentes que el pez promedio. Las bacterias han desarrollado sus propias formas de sobrevivir. Los estudios demuestran que se alimentan de ciertos gases y sustancias químicas como el azufre y el dióxido de carbono. El metano y el hidrógeno se liberan cuando las placas tectónicas se mueven unas contra otras. Y algunos de estos microorganismos también se alimentan de esos gases. Los tardígrados, también conocidos como osos de agua, son criaturas microscópicas que pueden vivir y prosperar en condiciones extremas. Se pueden encontrar en volcanes, glaciares congelados e incluso en el vacío del espacio. Lo que significa que algunas formas de vida podrían existir en Ganímedes. Explicas esto a la audiencia. Luego mencionas que no tienes suficiente información para determinar si fue otra civilización o un fenómeno natural el que produjo el sonido. Esto no significa que el fondo de los océanos helados de Ganímedes no esté repleto de sus propias criaturas bizarras y raras. Podría haber algunas bestias legendarias como el kraken o el leviatán ahí, o extraños peces brillantes con 2 cabezas, uno con tentáculos y una gran aleta, cangrejos gigantes. Las bacterias ahí podrían ser tan variadas como las nuestras. Las plantas, si existen ahí, deben ser lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a las temperaturas bajo cero. Los animales de la luna de mayor tamaño de Júpiter podrían ser tan grandes como nuestras ballenas azules o tan diminutos como el plancton. Después de la entrevista, vuelves al laboratorio para examinar los registros una vez más. De camino a casa, ves carteles tuyos con leyendas como ¿no estamos solos? Te has convertido en una celebridad. Mucha gente te toma fotos. Otras agencias te han contratado para más entrevistas.
Algunas revistas científicas incluso quieren ponerte en la portada como la persona del año. Cada vez que llegas al trabajo, esperas que el sonido aparezca de nuevo, pero nada. Envías una señal desde la sonda Juno, intentando establecer algún tipo de contacto con lo que haya producido el ruido. Nada. Esa noche, vuelves a desmayarte sobre tu mesa. El momento eureka te despierta en medio de la noche. Puede que algo se te haya escapado. Haces los cálculos de nuevo y te das cuenta de que la respuesta estuvo delante de ti todo este tiempo. No fue otra civilización la que produjo este ruido. La fuente fueron los electrones. Cada planeta produce su propio sonido. Se crea cuando las partículas cargadas del viento solar y la magnetosfera del planeta interactúan entre sí. Eso es lo que ocurrió en Ganímedes. Los electrones de su campo magnético, donde la sonda captó la señal, actuaban de forma más extraña de lo habitual, y esto amplificó algunas frecuencias irregulares. Te sientes avergonzado y pasas el resto de la noche haciendo llamadas telefónicas, comunicando la noticia a tu equipo. La agencia que te entrevistó emite un comunicado. Explican que otras civilizaciones no están intentando hacer contacto con nosotros. Te vuelves a sentar en tu escritorio, esperando que ocurra el siguiente gran acontecimiento. Europa es otra de las lunas de Júpiter que puede albergar vida. Está formada por un núcleo de hierro, un manto y un océano salado, del doble de volumen que todos los de la Tierra. Y al igual que Ganímedes, el océano se encuentra bajo una corteza de hielo de agua. Los científicos afirman que incluso podría haber volcanes activos ahí. Y algunas bacterias resistentes podrían vivir en ese lugar. Con suficiente agua, ciertas sustancias químicas y una fuente de energía, Europa podría producir vida. Pero es poco probable que encontremos algo más que diminutos microbios. Nadie podrá oír tus gritos en el espacio, o algo así. Todos hemos escuchado esta famosa y escalofriante frase, y en realidad es cierta. El espacio consiste en su mayor parte en una gigantesca nada. Hay mucho, ya sabes, espacio en el espacio. Pero esto no significa que no haya sonidos allí. De hecho, hay muchos. Y algunos de ellos incluso pueden hacerte estremecer. Escuchemos algunos de los sonidos espaciales más aterradores. Pero primero lo primero, ¿cómo se graban los sonidos cósmicos? El sonido no es más que la vibración de moléculas. Cuando gritas, haces que las moléculas se empujen furiosamente unas a otras hasta llegar al oído de la persona a la que le estás gritando. Entonces, estas vibraciones se transmiten al cerebro y las reconocemos como algo por lo que quizás debas disculparte. En otras palabras, para oír algo necesitamos moléculas. Y ahí es donde las cosas se complican. No hay ninguna en el espacio. El universo entero consiste casi por completo en vacío, la nada absoluta. Sin embargo, los magos de la NASA siguen grabando sonidos espaciales de alguna manera. ¿Cómo lo hacen? La cosa es que hay algunos tipos de ondas a las que no les importan las moléculas. Nosotros, la gente normal, no podemos percibirlas sin algunos dispositivos especiales. Entre estas ondas están, por ejemplo, las de radio. Necesitaremos una radio o algo parecido para reconocerlas. Y eso es exactamente lo que hacen los satélites de la NASA, captar ondas de radio aleatorias. Gracias a su heroísmo podemos averiguar cómo suenan los distintos cuerpos cósmicos. Estos satélites registran una gran variedad de ondas, fluctuaciones de plasmas, campos magnéticos y otras cosas. Y luego, los científicos de la NASA transforman todo esto en bandas sonoras normales. Y algunas de ellas suenan bastante aterradoras, por decirlo suavemente. Por ejemplo, nuestro campo magnético rodea nuestro planeta como un escudo invisible, protegiéndonos de todo tipo de asquerosidades como la radiación o los vientos solares. Al mismo tiempo, no podemos verlo, ni sentirlo, ni oírlo. Uy, esto último ya está pasado de moda. Científicos de la Universidad Técnica de Dinamarca tomaron ondas magnéticas grabadas por el satélite SWARM de la ESA. Las convirtieron en una pista de audio y obtuvieron un resultado bastante espeluznante. Para ser honesto, suena más como una entidad aterradora acechándote en medio de la noche. Y si recuerdas los mapas del campo magnético de la Tierra, comienza a sentirse como una araña arrastrándose cerca. Y este no es el primer sonido extraño que captamos en la Tierra. Hace poco captamos otra extraña emisión de radio procedente del espacio. Los científicos descubrieron que la señal repetida procedía de algún lugar muy lejano, como a miles de millones de años luz de nosotros. Las ráfagas de radio rápidas no suelen durar más de unos milisegundos, pero esta era única. Duró unos 3 segundos,
es decir, miles de veces más de lo habitual, y al mismo tiempo era muy precisa, tanto que los científicos llegaron a compararla con un latido de corazón. Ellos creen que esta señal es causada por púlsares o estrellas de neutrones. Una vez, Nikola Tesla captó algo similar, pero por desgracia, en aquella época no conocíamos cosas como los púlsares. Así que él estaba seguro de que había captado un mensaje de alguna vida extraterrestre. Es una pena que la verdad resultara ser mucho más aburrida. Pero pasemos de la Tierra a la Luna. En 1969, los astronautas de la misión Apolo 10, la nave espacial que realizó el último vuelo de prueba a la Luna, sobrevolaron su superficie, y entonces captaron algunas extrañas señales procedentes del lado oscuro de la Luna. Hay un lado que nunca vemos porque la Luna está acoplada de forma mareal a nosotros. El sonido era tan extraño que los astronautas ni siquiera estaban seguros de si informar a la NASA. Tenían miedo de que no los tomaran en serio e incluso de que no les permitieran participar en las próximas misiones espaciales. Esto es lo que sonaba. Pero según la NASA, no se trata en absoluto de una espeluznante música extraterrestre. Puede que solo sean algunas ondas de radio que se afectaron mutuamente debido a su proximidad, aunque los astronautas que lo escucharon por primera vez probablemente se sintieron un poco asustados. Pasemos a los demás planetas. Hace 40 años, los científicos exploraron activamente la superficie de Venus. Enviaron allí hasta 10 sondas que debían captar tomas de audio y video de la superficie. Ahora sabemos cómo suena Venus y podría destruirnos fácilmente en cualquier intento de acercarnos siquiera a él. Horripilante. Y no cabría esperar otra cosa del planeta más peligroso del sistema solar. Por desgracia, Venus es aún más tóxico que el usuario medio de Twitter, así que estas ondas no duran demasiado. Llegaron heroicamente al planeta y pronto se averiaron. El siguiente es Júpiter. Este gigante espacial, 11 veces mayor que la Tierra, nunca deja de asustarnos. Una de las sondas de la NASA, Juno, vuela alrededor de Júpiter cada pocas semanas. Esta se mueve a una velocidad tremenda, 209.214,7 kilómetros por hora. Un día, Juno captó una de las señales invisibles más fuertes que jamás había encontrado. Era el punto en el que el loco viento solar entraba en conflicto con el campo magnético de Júpiter. Sonó como un boom cósmico. El sonido original duró 2 horas, pero fue comprimido a unos pocos segundos. En realidad, suena más como la colisión de una ola de mar con una roca. Pero aquí, en términos de horror, Júpiter sorprendentemente pierde ante una de sus pequeñas lunas, Ganímedes. En 2021, la sonda espacial Galileo pasó por ella, y durante su vuelo realizó una grabación bastante extraña. Estos sonidos son la radiación del satélite, y no está claro si suena como un acogedor día soleado en la selva o como miles de murciélagos esperándote en la noche. El siguiente es Saturno. Esta señal fue captada por la Estación Interplanetaria Automática Cassini-Huygens, lanzada al espacio en 1997. Al sobrevolar Saturno, Cassini grabó un sonido bastante aterrador. Este grito aterrador de miles de almas son en realidad unas ondas de radio. No son muy diferentes de las que emiten las auroras en la Tierra. Un poco más tarde, Cassini hizo otra grabación. Los sonidos producidos por los relámpagos y las tormentas eléctricas en Saturno. Suenan bastante interesantes también. Más como palomitas de maíz o un contador Geiger, ¿verdad? Pero eso es solo porque estos rayos tienen una frecuencia loca. Ahora pasemos del sistema solar al espacio exterior. La famosa Voyager 1 fue lanzada en 1977 y sigue enviándonos datos incluso 40 años después. En 2012 abandonó el sistema solar y se adentró en el espacio interestelar. Y entonces, mientras abandonaba su hogar, la Voyager 1 detectó el sonido de ondas de plasma. La grabación original duró 7 meses, pero afortunadamente, los científicos se compadecieron de nosotros y la redujeron a 12 segundos. No es realmente espeluznante, pero sigue siendo algo inquietante. Y aunque parezca que nada puede superar los horrores de Saturno, terminemos este torneo con uno de los objetos más aterradores del universo: un agujero negro. Este sonido fue grabado por el telescopio espacial Chandra. Mientras estudiaba un cúmulo de galaxias en la constelación de Perseo, descubrió algo extraño. Unos movimientos ondulantes que aparecían desde el centro del cúmulo.
Se extendieron en todas direcciones, como ondas en el agua. Los científicos han sugerido que esto fue causado por un agujero negro supermasivo. El caso es que los agujeros negros no siempre devoran por completo los objetos espaciales. A veces los escupen. Esto provoca vibraciones de los gases, que podemos convertir en bandas sonoras. Lo interesante es que la oscilación de cada una de esas ondas dura en realidad unos 10 millones de años. Solo estás escuchando una grabación muy acelerada. Los científicos han reducido el retardo entre oscilaciones unas 144 cuatrillones de veces. Así que vamos a escuchar. Probablemente sea el sonido más inquietante de toda la lista. No es demasiado fuerte ni salvaje, pero tiene algo oscuro y misterioso. Estos son los sonidos espaciales más aterradores captados por la NASA. Para ser justos, la mayoría de ellos suenan espeluznantes simplemente porque son ondas de radio, pero sigue siendo divertido asustarse de vez en cuando. En la Luna, el hierro se conserva intacto debido a la falta de oxígeno. Simplemente no puede oxidarse. Pero hace un par de semanas, los científicos realizaron un descubrimiento sin precedentes. En las regiones más altas de nuestro satélite, el hierro está reaccionando al oxígeno al punto de estar oxidándose. Al principio, este hallazgo dejó perplejos a los astrónomos. La presencia de óxido indicaría que las personas serían capaces de respirar, al menos en ciertas partes de la Luna. Pero después la explicación vio la luz. El oxígeno podría haber llegado a esta roca sin vida, desde nuestro planeta. Al no tener atmósfera, los vientos solares impactan sin piedad contra la Luna. Nada puede detenerlos. Estas llamaradas podrían haber arrastrado algo de oxígeno de las capas superiores de la atmósfera de la Tierra, para luego transportarlo hasta la Luna. Las moléculas se acumularían en los puntos más altos de la superficie lunar, lo que explicaría por qué los metales no se oxidaron en los puntos menos elevados, y especialmente bajo la superficie del satélite. Y ya que estamos hablando de eso, durante mucho tiempo se creyó que la Luna nació como resultado de un impacto gigante contra la Tierra. Un cuerpo celeste del tamaño de Marte podría haberse dirigido hacia nuestro planeta y provocado que parte de su corteza se rompiera en pedazos. Los escombros resultantes se amontonaron en una esfera que más tarde se convirtió en nuestra Luna. Pero hay una pregunta que ha molestado a los científicos. Los metales no abundan en la corteza terrestre. Entonces, ¿por qué la Luna tiene tanto metal dentro? La última investigación prácticamente arroja la teoría principal por la ventana. Así que, en 2020, volvemos a no saber nada del origen de nuestra vecina más próxima. Sin embargo, hay noticias de los puntos más lejanos que conocemos del espacio exterior. Los astrónomos del MIT registraron una señal que se repite a unos 500 millones de años luz. Las señales de ese tipo se conocen como ráfagas rápidas de radio o FRB por sus siglas en inglés y suelen ser eventos únicos. Nadie sabe de dónde provienen, pero podrían ser supernovas o estallidos de energía de los cuásares. En cambio, esta señal es bastante escalofriante por ser regular. Durante 4 días, los equipos de radio la reciben constantemente y luego se detiene de manera abrupta. Pero, 12 días después, el mismo patrón aparece. 4 días de señales constantes y 12 días de silencio. Los astrónomos han logrado determinar que la señal proviene de una galaxia a 500 millones de años luz. Pero lo que la provoca sigue siendo un misterio. Tal vez se trate de un cuásar giratorio o un agujero negro supermasivo, pero tampoco se descarta la posibilidad de una tecnología alienígena. Hablando de eso, podría haber unos 6.000 millones de planetas similares a la Tierra, solo en la Vía Láctea. Las últimas investigaciones demuestran que 1 de cada 5 estrellas que se asemejan al Sol podría tener al menos un planeta en su zona de habitabilidad. Y no hablamos de un planeta cualquiera, sino de uno con una superficie y un núcleo rocosos, además de un tamaño comparable al de la Tierra. Al encontrarse dentro de la zona de habitabilidad de su estrella, este planeta tendría altas chances de convertirse en el hogar de seres vivos, cuanto menos microscópicos. Y si existen miles de millones de planetas así en nuestra galaxia, podrías afirmar con seguridad que al menos uno de ellos no solo es habitable, sino que además ya está habitado. Ahora, multiplica eso por el número de galaxias en el universo. Además, considera que muchas de ellas tienen un tamaño muy superior al de la Vía Láctea. Eso nos da miles y miles de millones de estrellas similares al Sol y planetas que se asemejan a la Tierra. Y de seguro algunos se parecen más a nuestro planeta que otros. Uno de ellos podría estar más cerca de lo que crees.
es posible que Venus, la hermana malvada de la Tierra, sea el hogar de vida microscópica. Si bien su superficie es caliente como una estufa y recibe lluvias ácidas constantes de las nubes de dióxido de carbono, tal vez haya algo vivo en su atmósfera. Recientemente, los científicos han registrado rastros de un gas llamado fosfina, que puede ser producido por microorganismos. Es posible que aparezca por medios no orgánicos en cantidades muy pequeñas, pero los telescopios han hallado volúmenes importantes de este gas. Este descubrimiento es toda una sorpresa, ya que se pensaba que Venus era demasiado hostil para cualquier forma de vida. Contradiciendo esta idea, podría tratarse del primer planeta, además de la Tierra, que hospede seres vivos. Es probable que esos microbios que producen fosfina vivan en nubes ácidas y que no necesiten oxígeno para sobrevivir. Otro mundo prometedor ha aparecido repentinamente mientras se revisaban datos viejos de los telescopios espaciales. En 2018, los astrónomos analizaron la información recibida del telescopio Kepler y, como siempre, se descartaron datos que no parecían relevantes. Pero 2 años después, revisando esta vieja información, los científicos notaron que había un objeto mal clasificado. Se trataba de un exoplaneta a 300 años luz de distancia y tan similar a la Tierra que bien podría ser un clon de nuestro hogar. Kepler 1649c es solo un 6% más grande que la Tierra y probablemente se compone de los mismos minerales. También recibe una cantidad similar de luz y energía de su estrella. El único problema es que esa estrella podría emitir fulguraciones solares con demasiada frecuencia, lo que haría que la superficie del planeta se caliente demasiado y que su atmósfera se deshaga. De todas maneras, aún no hay pruebas contundentes de eso, por lo que podríamos tener un planeta potencialmente habitable muy cerca de casa. AU Microscopy I, o AU MIC para abreviar, es la cuna de un nuevo sistema planetario que podemos observar directamente. Está muy cerca, a solo 32 años luz, y su estrella es muy joven, unas 150 veces más que nuestro Sol. En términos espaciales, es como un bebé recién nacido. Aún puedes ver una nube de escombros rodeándola, proveniente de la época en la que nació. Pero lo interesante no se termina ahí. La NASA agregó a AU MIC a su lista de galaxias del terror, debido a un planeta que orbita la estrella. AU MIC B está tan cerca de su Sol que le da la vuelta en solo 8 días y medio. Como aún es muy joven, la estrella suele tener rabietas, lo que se traduce en terribles dosis de radiación solar que atacan al pobre planeta. Y habrás adivinado que la vida no es posible en condiciones como esa. De todas formas, los científicos están felices de haber hallado este planeta, ya que nos ayuda a comprender cómo es que las estrellas y los sistemas planetarios se forman. Regresemos a la Tierra. Es probable que los cambios climáticos que estamos presenciando sean parte de un ciclo natural. Unos investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz han detectado un patrón en las variaciones climáticas de nuestro planeta, similares a estaciones extremadamente largas. A veces, esos estados duran millones de años y están determinados por la posición relativa de la Tierra con respecto al Sol. Estas estaciones fueron bautizadas Ice House, Cool House, Warm House y Hot House, según las temperaturas que prevalecen. Por ejemplo, desde hace 3 millones de años, nuestro planeta se encuentra en Ice House, dado que la última glaciación ha tenido lugar hace poco. Pero las acciones humanas, sumadas al efecto invernadero, están llevando el clima de la Tierra hacia Warm House, mucho más rápido de lo que sucedería sin nosotros. Cuando por fin llegue, la temperatura global se elevará hasta alcanzar valores tropicales, algo que el planeta no ve desde hace 50 millones de años. ¡Qué momento para estar vivo! El agua de la Tierra es un rompecabezas rodeado de misterio y cubierto de enigmas. La teoría más popular es que llegó a nuestro planeta a través de cometas y asteroides congelados que dejaron atrás no solo los intimidantes cráteres, sino también la sustancia líquida que nos permite subsistir. Pero unos nuevos estudios sugieren otra explicación. En el espacio hay grandes cantidades de materia orgánica. Bajo ciertas condiciones, podría albergar agua suficiente como para llenar los océanos unas 1000 veces. Los científicos han llevado a cabo un experimento donde calentaron esta materia orgánica, obteniendo así agua y petróleo. Si esto resultara confirmado por estudios futuros, podríamos concluir que el petróleo apareció en la Tierra no solo gracias a los restos fosilizados de los seres vivos,
sino también a fuentes externas a nuestro planeta. ¿Recuerdas el enorme asteroide que llevó a los dinosaurios a la extinción? Bueno, yo aún no existía, pero los científicos afirman que podría haber sido el producto de un factor completamente distinto. Es probable que al menos una extinción masiva haya sido el resultado de una explosión de supernova muy, muy lejos de nuestro planeta. Un estallido más poderoso que cualquier cosa imaginable hizo que la Tierra fuera más brillante que el Sol. Pronto, los rayos cósmicos y ultravioletas alcanzaron la capa de ozono de nuestro planeta. La cubierta protectora terrestre se quemó, y todo lo que había bajo ella sufrió las consecuencias. Hicieron falta cientos de miles de años para que la Tierra se recuperara de esa masacre. Si algo así volviera a suceder, cosa que es posible, no seríamos capaces de sobrevivir. Afortunadamente, el fenómeno más cercano de este tipo es la explosión de Betelgeuse, y esa estrella se encuentra demasiado lejos de nosotros como para provocarnos algún daño.